Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a Legítima Defensa Segunda Dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te suscribiste al canal, hacelo. Suscríbete en el 091-613-403. No, ahí te haces socio. Te suscribís con el banner, ¿verdad? Con el banner solo ya ahí te suscribís al canal. En el QR este que te está mostrando en la pantalla o en el 091-613-403 te podés hacer socio de la comunidad de Caras y Caretas, que es muy importante para vos y para nosotros. A nosotros nos contribuye a aumentar la comunidad, también mejora los financiamientos de estos proyectos de comunicación, pero a vos te permite acceder a todos los contenidos de Caras y Caretas, las newsletters, los contenidos digitales e incluso en la modalidad que es full digital más papel, a la revista, la impresión gráfica de la revista todos los viernes. Saludamos a todos los que nos miran por Facebook, por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Recuerden compartir en su perfil, elegir alguna de las reacciones que Facebook te ofrece o hacer todos los comentarios que desees. A los que nos miran por Twitch, supongo que nos mirarán por Twitch, también por X, gracias a todos por estar ahí. Y a los que nos miran por las pantallas de UCL, canal 195 de DirecTV, canal 2 de Flow, canal 2 de Cablevisión. Recordá que podés dejar todos los mensajes que quieras, también podés hacer donaciones, hacerte socio, poner me gusta, usar el hashtag de nuestro programa. En la noche de hoy vamos a estar conversando con el senador Eduardo Brenta, vamos a tratar de abordar los diferentes temas políticos que importan en el Uruguay. En este momento ingresamos directamente en la discusión de la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados, pero es una discusión parlamentaria, tendrá 45 días en la Cámara, un poco menos ya, y después tendrá que pasar al Senado. En el Senado, en principio, el gobierno la tiene más cómoda porque tiene mayoría, pero la gran discusión, la dura, va a estar ya en la Cámara de Diputados, donde la coalición conformada por el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente anunciaron que no van a votar ni siquiera en general. Eso deja al oficialismo, al gobierno, un poco a merced de lo que hagan los dos sectores más pequeños. Identidad Soberana, que no ha votado nunca nada, me refiero a la familia Salle, y Cabildo Abierto, que sí ha acompañado en varias oportunidades al gobierno y de hecho ha sacado las castañas del fuego en algunas oportunidades. Todo esto lo vamos a conversar con Brenta, pero también está el tema de la Fiscalía de Corte. Como ustedes saben, actualmente la fiscal, la titular de la Fiscalía de Corte del Ministerio Público Fiscal es la fiscal Mónica Ferrero, pero es subrogante de Juan Gómez, que ya era subrogante, además, del último fiscal efectivamente electo, que fue Jorge Díaz, actual prosecretario general de la presidencia. Para elegir un fiscal se necesitan unas mayorías que hace tiempo que nadie consigue, mayorías especiales en el Parlamento, pero el trabajo incluso de Mónica Ferrero es muy cuestionado, es muy polémico y hay que discutir también si da seguridades, garantías de ecuanimidad en su gestión. Bueno, estos son algunos de los temas que vamos a hablar con el senador Eduardo Brenta. También está la conversación necesaria sobre el clima político del país y la situación política que atraviesa el gobierno y el Frente Amplio. Además, vamos a disfrutar, como siempre, de un café con nuestro querido amigo, maestro Víctor Hugo Popia Velando, analizando los últimos temas de esta semana en la que yo, por cierto, me reintegro y aprovecho además para saludar y felicitar y agradecer a Julieta Zidane y a Fede Jurkovic, que me cubrieron durante estos días en los que estuve de licencia. Sin más, súmense, introducimos el programa y ya charlamos con nuestro primer invitado de la noche de hoy. Bueno, ya volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos los que están sumando. Recuerden dejar todos sus mensajes, suscribirse al canal y hacerse socios de nuestra comunidad. Tengo el gusto de recibir en el estudio al senador Eduardo Brenta. ¿Cómo andás? Bien, lo más bien, por ahora. No, y este rato vamos a estar bien, Sí, charlando. Distendidos, charlando de política, que es algo que nos gusta a los dos, pero además importa mucho al país. Eduardo, empecemos por el tema de la rendición de cuentas. No está en tu Cámara, está en la Cámara de Representantes, pero es un tema que bueno, además de tener el protagonismo que tiene la rendición de cuentas, adquirió una espectacularidad en los últimos días, porque en conferencia de prensa el mediodía del pasado jueves,
la coalición o la ex coalición que gobernó hasta hace pocos años, durante el gobierno de la calle Pou, o parte de ella, porque ni siquiera toda, pero el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente anunciaron que no van a votar en general la rendición de cuentas. Esto suscitó rápidamente una respuesta también en conferencia de prensa de la bancada mayoritaria, la bancada de oficialistas, la minoría mayor, donde en particular con la vocería del diputado Sebastián Valdomir, Inés Cortés, eh, plantearon que era una situación casi que de deslealtad institucional. No sé si lo ven así, pero ¿cómo lo ves vos? Pero que corría el riesgo de dejar sin rendición de cuentas al país y con ello dejar sin esa dotación de recursos necesarios que todo el mundo considera necesario para las prioridades que aparentemente son de todo el sistema político. Me refiero a la infancia, seguridad pública, educación, situación de calle. Prioridades definidas por el gobierno que iban a tener recursos o tienen recursos previstos en el articulado, estos 366 artículos, pero que no pueden avanzarse, no se puede empezar la discusión artículo por artículo si no hay antes una aprobación en general. Si no hay aprobación en general se clausura el debate y bueno, no sé qué pasa. Hablemos un poco entonces, Eduardo, de esto. Bueno, yo creo, primero quiero decir que yo por lo menos no tengo registro de una situación en la cual no se habilite la discusión de la rendición de cuentas. O sea, el hecho de no votarla en general implica no habilitar la discusión del articulado. En general se habilita la discusión del articulado y luego hay toda una negociación artículo por artículo o capítulo por capítulo de la rendición. Esta es un poco la lógica de la recuperación democrática. En realidad el Frente Amplio en algunas oportunidades no acompañó, pero consciente de que en los votos estaban del otro lado, ¿no? Por lo cual, en realidad, uno puede no coincidir con la rendición de cuentas. En este caso se ha argumentado además que, o por lo menos es lo que he escuchado, el elemento fundamental es que las proyecciones que el gobierno hizo en materia de crecimiento económico no resultaron ser las que finalmente se produjeron en el año pasado. Por lo cual, la economía uruguaya creció un 0,9 más de lo que estaba creciendo en los últimos 10 años, ¿no? Que era más o menos un 1%, pero no creció el 2,2, 2,3, que era lo que estaba previsto en el presupuesto. Esto es una cuestión de proyecciones, ¿no? En realidad, uno proyecta un determinado crecimiento, suceden una cantidad de cosas, si se produce o no se produce, se puede crecer más o menos de lo que estaba previsto. O sea que es un argumento un tanto extraño, digamos. Y lo otro es una especie de posicionamiento de la oposición que juega su rol, pero llevado a un límite extremo, ¿no? Y voy a poner un ejemplo contrario. Hace pocas semanas atrás, un mes, 2 meses atrás, se produjo una vacancia en la Suprema Corte de Justicia. Nosotros entendimos que este mecanismo de que se ha ingresado por antigüedad no es el mejor mecanismo, porque en realidad uno puede elegir o encontrar que el juez más apto para esa función no es necesariamente el primero, que es el más antiguo, y por tanto recurrimos a una negociación que dio sus frutos y que efectivamente permitió que ingresara el que era el segundo, digamos, en esa lista de antigüedad, en un acuerdo político que incluyó a todos los sectores del Senado. Y se otorgó la venia y se asumió. A posteriori logramos un acuerdo en un cargo, en una vacancia que se produjo en el Tribunal de Contencioso Administrativo y también en un mecanismo inverso. Primero ellos nos propusieron una serie de nombres y nosotros elegimos a uno de esos nombres propuestos, luego fue al revés, nosotros propusimos una serie de nombres y ellos optaron por un nombre. Tenemos una vacancia que se va a cumplir en el mes de octubre de este año, también en el TCA, que es un organismo muy importante, y lo más probable es que barajemos nombres también y acordemos. Esto lo venimos conversando semanalmente con la oposición en el Senado y también tenemos un capítulo que estábamos empezando a conversar, que era la integración de los organismos de Contralor, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Fiscalía. Y en este clima que nosotros estábamos tratando de construir, ¿no? Un clima de acuerdo, que me da la impresión que es lo que la gente quiere, ¿no? Porque la percepción esta de que estamos en guerra permanente, digamos, no es, me parece, el sentimiento de la mayoría de los uruguayos. Pero bueno,
Lo cierto es que en este clima que estábamos tratando de construir, aparece el jueves pasado este anuncio de que no van a votar la rendición de cuentas, por lo tanto no van a habilitar la discusión, por tanto la rendición de cuentas moriría en la Cámara de Diputados, ¿no? Ni siquiera pasaría al Senado porque no se podría discutir. Yo realmente me cuesta mucho entender la fundamentación que hay detrás de esto, para adoptar una posición tan radical, ¿no?, de enfrentamiento al gobierno, cuando, si bien el gobierno no tiene cifras de aceptación muy importantes, más bien no las tiene, lo cierto es que la oposición tiene cifras de evaluación de la gestión peores que la del gobierno. O sea que la estrategia que está llevando adelante el gobierno en realidad no se ajusta demasiado Pero más a sus allá intereses. de esas cifras de aprobación, Sí. de todas maneras, porque eso son Bueno, es una fotografías, foto del día. faltan 3 años y pico de gobierno. Sí, claro. De todos modos, la rendición tiene previsto, a ver si estoy entendiendo bien, en los 366 artículos tiene previsto reasignar recursos y dotar nuevos recursos para las transferencias a los niños menores de 3 años, que además se acordó en diálogo social. Que, por cierto, buena parte, estos partidos de la coalición no participaron del diálogo social porque no quisieron. No quisieron. Una parte de plata para seguridad, para contratar policías. 300 policías. Eso es lo que está ahí. Sí, eso supera los 2000, plata, ¿no?, para la estrategia de situación de calle, que todas las encuestas y todo el mundo que viva por lo menos en el área metropolitana se da cuenta de que es un problema serio. Sí. No solo eso, sino que es un problema que toda la coalición reconoce que es serio. O sea, yo quiero preguntarte esto porque no es que apareció ahí, bueno, vamos a usar fondos para crear, no sé, algo que está por fuera de todas las estrategias. Eso se pone en el Ministerio de Justicia. Si vos lo haces ahí, capaz que te dicen, mirá, esto no lo voto. Porque no quieren votarlo. No, eso no lo quieren votar claramente. No, bueno, pero esto es otro tema. No, sin duda. Yo creo que las prioridades están ajustadas a los compromisos de gobierno, primero, o sea, que estás cumpliendo el programa que le prometiste a la gente en la campaña electoral, y segundo, comparto contigo en que estos aspectos, por ejemplo, la pobreza infantil fue el debate quizá más importante de toda la campaña electoral. O sea que en realidad estás asignando. Hace meses atrás empezó a hablar de una posible rendición de cuentas cero, ¿no? Sin gasto. Bueno, aparecieron más de 30 millones de dólares que van a permitir duplicar las transferencias de 0 a 3 años en un proceso gradual, ¿no? A la infancia con mayor vulnerabilidad. Esto es una cuestión, cuestión país, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque en realidad vos estás apostando a las generaciones que van a venir, tratando de cambiar la realidad de sectores que están en la pobreza. Bueno, estás dotando de 300 policías más de aquellos 2000, ¿no? O sea, estás superando ahora los 2000 entre las vacantes y los cargos que estás creando. Estás además sacando para eso del catering, de los viajes, ¿no? De las cosas que normalmente la gente critica, ¿no? Que son gastos superfluos, digamos. Estás mejorando la calidad del gasto. Estás asignándolo para la gente en situación de calle, que merece ser atendida y que además que no está en esa situación se ve incomodado bastante, ¿no? Por el hecho de que uno se cruce permanentemente o tenga en la puerta de su casa a alguien en esa situación que merece vivir una vida mejor, ¿no? O sea que en realidad las prioridades están estrictamente alineadas con lo que la gente manifiesta es lo que le preocupa. La seguridad, la situación económica y demás. Se han asignado en otras materias fuera de la rendición. Políticas activas de empleo, etcétera, ¿no? Para personas vulnerables, colectivos con dificultad de acceso al mercado de trabajo. Venís en esta situación, venís en la que yo te comentaba, que es de alguna manera un proceso de tratar de cambiar un poco esta lógica de estar todo el tiempo enfrentados, y te encontrás con un planchazo en la mitad del pecho, digamos, que es no te voto la rendición en general y no te habilito la discusión. Eduardo, vos que tenés mucha experiencia también en el ámbito municipal, ¿no habíamos visto ya este tipo de actitudes en la Junta Departamental de Montevideo, sobre todo, también en otras juntas departamentales, con diferente
desenlace, porque a veces se han conseguido los votos, sucedió en este Sí, periodo, pero en el anterior no. En el exacto. anterior no hubo esa mayoría Y en el especial. anterior sí. Claro, pero en Canelones, en el periodo anterior, el diputado, el edil que finalmente votó y dio la mayoría especial, después fue amenazado y dijo, me dijeron que Sí, iba a aparecer en una cuneta. O sea, sí, hace rato que hemos visto que cuando hay posibilidad de trancar, la derecha tranca. sí, Yo te sí. pregunto, porque a veces me parece que hay cierta ingenuidad. No, no, no. Yo creo, a ver, eh, nosotros no somos No, ¿no ¿no? lo viste a Bordaberry y a Sebastián da Silva haciendo el festejo de Sí, la sí, selección de sí. Noruega? O Lamentable. sea, claramente están diciéndote que Están están poniendo. poniendo esto porque están pensando en la campaña electoral dentro de Sí. 3 años. Yo creo que están, mi impresión es que están llevando adelante un proceso que, como vos decís, no es extremadamente novedoso, ¿no? Pero no han respetado ni siquiera esos primeros meses de luna de miel que normalmente hay, ¿no? O sea, la campaña electoral para ellos empezó el día siguiente, el 2 de marzo, digamos, ¿no? El día que asumió el gobierno. Entonces, todas las decisiones que toman están, en mi opinión, alineadas a una estrategia, a una supuesta estrategia electoral que yo creo que está dirigida, entre otros, por la misma agencia de publicidad que funcionó en el periodo anterior, ¿no? Pero en el periodo, perdón, te voy a seguir Mm, tratando de desafiarte un poco dale. con preguntas, ¿no? Porque en el presupuesto, que fue hace unos meses, 10 Ujú. meses, fue la votación del presupuesto nacional 2025-2030, el gobierno salió diciendo, bueno, tuvimos tremendo éxito en esto, llegamos a tener más de 80 votos en la Cámara de Diputados. La oposición te puede decir, bueno, yo te voté el presupuesto, ahora no te voto más nada. Bueno, Te a ver, pregunto porque no, quiero... se podía ver, a ver, uno cuando diseña el presupuesto, justamente utiliza las rendiciones de cuentas para ir ajustando, ¿no? En Sí, función de que la economía crezca más, menos, las posibilidades ujú. sean mayores. En realidad, yo creo que, acordate que empezó el presupuesto con una discusión parecida a esta, ¿no? Nos Con la dijeron, rendición pasada. no votamos esto, ¿no? La votaron en general, no quisieron votarle los artículos que era la Bueno, plata para ACE y eso, ¿te no, acuerdas? inclusive votaron artículos sin financiamiento, ¿no? Artículos para la discapacidad que no tenían recursos asignados. Y llegó al Senado un articulado sobre el cual no tenían iniciativa, porque vos, el Poder Legislativo no tiene iniciativa, es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Por lo cual, la verdad que hicieron bastante mamarracho, digamos, y terminaron votando masivamente. Entonces, uno cuesta mucho entender una estrategia, porque también es cierto que los posicionamientos, más allá de que ayer se sentaron, el jueves se sentaron todos juntos, ¿no? Y mostraron una actitud aparentemente compacta, todos sabemos que en Sacaban realidad, selfies así. sí, todos sabemos que en realidad no todo el mundo piensa lo mismo ahí adentro, ¿no? Hay estrategias diferentes, ¿no? Y objetivos Pero diferentes. vos pensás que se van a desalinear en la No, no, votación. no. En lo que tienen una cosa en común, que es bloquear al gobierno del Frente Amplio. Ese es el elemento principal que los une, ¿no? Es como decía Borges, aquello, ¿no? No los une el amor, sino el espanto, ¿no? Bueno, a ellos no los une el amor, los une tratar de bloquear la gestión del gobierno de izquierda, digamos. Después de ese capítulo, los capítulos siguientes hay posicionamientos totalmente diferentes, ¿no? Sobre cómo encarar y demás. Es más, yo te diría más, no creo que el Partido Colorado esté dispuesto en la próxima elección a ser simplemente furgón de cola del Partido Nacional, ¿no? Tengo la impresión de que el Partido Colorado va a tener por lo menos una propuesta desde el punto de vista electoral propia y que va a tratar de competir con la calle Pou, ¿no? Eduardo, ha trascendido, bueno, las declaraciones del propio general Manini sugieren eso, alguna también de Perrone, que no le cayó bien a Manini esta actitud de la coalición, dijo esto es una cosa infantil, Ujú. por lo cual se podría hacer la cuenta y decir, capaz que Cabildo lo vota. Eh, pero ahora el gobierno está encomendado a eso, ¿no? A que Cabildo aporte sus 2 votos en la Cámara de Diputados para que haya aprobación en general y discusión artículo por artículo. Bueno, en realidad, Pues, ¿qué pasa si no hay rendición?
Si no hay rendición, en realidad ¿Hay formas administrativas de gobernar? no, puede haber alguna resignación de recursos, como se hace habitualmente, refuerzos a determinadas, pero no del volumen y del tamaño de este tipo, y hay cosas que exigen norma legal, ¿no? O sea, modificar el régimen de lo que tiene que ver con las partidas a la infancia y demás, eso exige norma legal, ¿no? Y decreto no. No, yo creo que eso exige norma legal, ¿no? Necesitas ley. Para eso, otras cosas quizás puedas resolver por esta vía, ¿no? De asignar recursos. Pero más allá de eso, el respaldo de la ley es un respaldo importante, imprescindible, diría yo, este, eh, como institucionalmente, por decirlo de alguna manera. Eh, eh, pero lo cierto es que efectivamente el Frente lo que va a hacer es salir a la búsqueda de los votos posibles para llegar a tener la mayoría propia, y ahí hay dos chances, digamos, es claro, ¿no? O sea, el Partido Independiente hoy en mi opinión, es casi una lista del Partido Nacional, por lo cual, en realidad, tenés los votos de la Identidad Soberana, de Salles, que como tú decís, no vota nada, ¿no? Por lo cual, por ahí no van a venir. Además, ya habéis visto críticas de Salles también a una rendición de cuentas que dudo que haya leído, ¿no? Y también, los votos de Cabildo Abierto podrían ser los dos votos que nos darían la mayoría suficiente para abrir el debate respecto a esto. Ahora, me parece que el Frente va a tener que discutir todo el relacionamiento, porque este no es un dato irrelevante, no es que no voto una determinada ley, no voto una ley que es, después del presupuesto, son las leyes más importantes, ¿no? Entonces, me parece que esto también nos obliga a repensar cómo nos paramos en otros tipos de temas, ¿no? Organismos de contralor, etcétera, etcétera. Yo soy la idea de que no podemos continuar un proceso sobre el que veníamos apostando, de diálogo e intercambio, si del otro lado la respuesta es un palo bien metido para trancar la rueda, ¿no? Me parece que esto es simbólicamente muy importante, políticamente. Eh, Hay un clima de época, si querés, por lo menos se registra a nivel regional, algunos dicen que es mundial, no sé si es tan mundial, pero occidental es, donde crecen expresiones muy de derecha, eh, como vimos primero aquel caso de Bolsonaro, ahora Sí, sí. Milei y algunos otros presidentes que están Sí, siendo sí, electos. Colombia, Eh, Perú. sí, eh, un tipo de derecha que no parece detenerse en cuestiones de lealtad institucional, de Sí, sí, sí. funcionamiento democrático. Entiendo. ¿Vos creés que eso, que la derecha uruguaya está adquiriendo esas características? ¿Qué factores como, voy a poner esos ejemplos menos caricaturescos, pero sirven, Bianchi, da Silva, están adquiriendo como el protagonismo mayor? Yo creo que hay una disputa por los votos más O es conservadores, viru ¿no? viru, o es cacareo? A mí me parece que hay una parte importante de acting, digamos, Sí, que tiene que ver con una disputa que tienen el sector más conservador del Partido Colorado, Bordaberry, Bordaberry, y el sector más conservador del Partido Nacional, le hace herrerismo que hoy lidera en términos de... Sí, el herrerismo está muy disminuido, ¿no? me El refiero a la calle herrerismo, Pou. claro, Ah, ahí por está. decir de Heber. No, no, por eso digo. Me refiero a ese sector, la calle Pou, la calle Herrera, digamos, por decir Mm. de alguna manera, compiten por un electorado que es similar, ¿no? Entonces, me parece que esta reacción también de no votar y de alguna manera cobrarle a Cabildo la posibilidad de que haya, si es que se confirma que Cabildo va a acompañar, es una forma de disputar un electorado que podría ser común, lo cual es absolutamente coherente con lo otro, con que están en campaña electoral midiendo la eventualidad de cómo se termina electoralmente cada uno. Yo creo que esa estrategia es mala, mi impresión, y que además hay un corrimiento, ¿no? Todo el mundo dicen los politólogos, ¿no? Que la elección se gana por el centro. Bueno, mi impresión es que los sectores mayoritarios de los partidos tradicionales están ubicando en un escenario que es de la derecha hacia la derecha, digamos, ¿no?
en una Cuando, posición cada vez más conservadora. cuando el partido de los partidos tradicionales o algunos de sus portavoces dice, no, no queremos votar la rendición de cuentas porque, entre otras cosas, el gobierno tiene una gestión improvisada, no tiene rumbo. eh, no se puede desconocer que hay una parte importante de la población, ¿Qué incluso opinas? dentro de los Frente Amplistas, que considera no que no haya que votar la rendición de cuentas, sino que efectivamente el gobierno no es claro, ¿no? Yo quiero saber también cómo, como dirigente del Frente Amplio que sos y eso, cómo mirás esto, porque falta mucho tiempo. Pase lo que pase en la rendición, faltan más de 3 años, ¿no? No, yo creo que hay que ir. A ver, mi impresión es que el gobierno está comenzando, ¿no? A veces uno tiene la impresión de que todo empezó hace 4 años. No, no. Empezó hace 1 año y 3 meses o 4 meses, y además estamos con nuestro presupuesto desde el 1 de enero de este año. Toda la gestión del año pasado fue con el presupuesto de ellos. Mm. Por eso mi sensación es que está comenzando a desplegar un conjunto de programas, más barrios, los temas de vivienda y demás, que son políticas que están comenzando a desplegarse porque los recursos empezaron a estar disponibles a partir del 1 de enero, a partir de la puesta en marcha del presupuesto quinquenal de este periodo de gobierno. Sí, creo que han habido temas, por ejemplo, que se han instalado en la opinión pública, algunos lo discutimos una semana entera, que en realidad podrían haberse reducido o explicado muy fácilmente a la ciudadanía. Voy a poner un ejemplo que para mí fue un ejemplo de un manejo inadecuado desde el punto de vista de la comunicación, fundamentalmente, que fue el tema de los famosos blindados de la policía, ¿no? Los Mamba, Sí. y que finalmente fueron otros. Primero empezamos a hablar de un vehículo que después estaba en manos de Estados Unidos o de la ONU eventualmente, disponible si ellos autorizaban o no. Segundo, manejamos la posibilidad de que hubiera militares en vehículos policiales. Nosotros hicimos una campaña intensa contra aquella reforma de Vivir sin Miedo, ¿no? Donde explicamos claramente que los militares no estaban en condiciones de llevar adelante la seguridad pública. Todo ese proceso llevó una semana de intercambio. Que iban a haber militares, que no iban a ver, que sí, que no, que los vehículos eran esto, eran lo otro. Finalmente terminamos haciendo una cosa que podía haberse hecho en una conferencia de prensa el primer día, que era utilizar unos blindados que probablemente hasta se ploteen, ¿no? Con, con los símbolos de la Policía Nacional, y que van a ser manejados, conducidos y utilizados por la Policía Nacional, como debe ser. Y sustituyendo blindados que no están en condiciones de andar, porque sabemos que entrar a determinadas zonas, y la policía entra a todos lados en este país, entrar significa no solo que te apedreen, sino que hoy te valen, ¿no? Entonces, tuvimos una semana de intercambio sobre esto, cuando en realidad eso era una conferencia de prensa donde el presidente, o no el presidente, los ministros anunciaban un convenio entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, donde el Ministerio de Defensa le iba a ceder provisoriamente estos vehículos y iba a capacitar a los policías para llevarlo adelante. Y punto. Pero vos pensás, Eduardo, que esos problemas que, que repercuten en la aprobación o baja aprobación que muestra la ciudadanía, que en cierto modo, voy a poner entre comillas, envalentona a la derecha para decir, bueno, los veo débil, trato de Sí, obstaculizarlos más, pueden llevarme los puestos. Son un problema como de comunicación, de comunicación o de coordinación interinstitucional, yo creo que hay algunos problemas que son de comunicación. como Otros, que se dio con los blindados. sí, quizá no se valoró adecuadamente al inicio, cuando se comunicó en primera instancia, que fue en el Parlamento, que el hecho de que hubiera militares aún conduciendo esos vehículos iba a desatar otra discusión, que era la militarización de la seguridad pública, digamos. Yo creo que eso no estuvo nunca en nuestra cabeza, y al habilitar esa posibilidad se abrió la oposición hábilmente, instaló una discusión que no estaba planteada. O sea que hay problemas de comunicación, creo que hay,
Creo que el gobierno se está ensamblando también en lo que tiene que ver con la coordinación de las acciones, ¿no? La interinstitucionalidad siempre es un problema en el Estado uruguayo, ¿no? El Estado uruguayo tiene un esquema de guetos, ¿no? Cada ministro de su ministerio. Bueno, hay muchos planes ahora que se están llevando adelante en forma interinstitucional. El programa Más Barrio, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, coordinar esas tareas, definir quién lidera el proceso y los demás acompañar ese proceso, es un ejercicio de gestión política que no es fácil de hacer. Me parece que esas cosas se van a ir mejorando en el tiempo. Y después me parece que hay otra cuestión que tiene que ver, a ver, se han creado 25.000 puestos de trabajo, se vienen creando creo que alrededor de 8.000 en este año. Subió el salario real en un año, lo de 5 años del periodo anterior. Subieron las jubilaciones. El ajuste del 1% que se descontaba no se descuenta más en las jubilaciones mínimas, pero iba a ser de 1%, ahora va a ser de 2,5%. Ahora, esto todavía, en mi opinión, no se refleja en la vida de la gente, porque estamos hablando de que venimos de 5 años de pérdida de salario real, que recién en promedio, algunos llegaron al salario real del 2019 en el 2024, algunos, porque el promedio llegó, ¿no? Pero en el promedio se ahogan los enanos, ¿no? Entonces, sectores no llegaron. Entonces, claro, el crecimiento del 2,3, 2,4 del salario real no cambia sustancialmente la vida. Pero sí es importante, y esto es lo que hay que de alguna manera tratar de transmitir, es que ha cambiado la orientación, ¿no? Hoy se está privilegiando a través de estas medidas de la rendición, por ejemplo, a los sectores más vulnerables. Pero también está subiendo el salario real en la línea de lo que defendimos siempre. Y rompiendo esa máxima que nos metieron 5 años, de que si subía el salario se destruía el empleo. Acá subió el salario y no se destruyó el empleo. Al contrario, se crearon empleos. Entonces, yo me parece que en ese sentido hay un conjunto de cambios. Si eso es acorde a la expectativa que todos teníamos de lo que iba a pasar, bueno, quizá no, seguramente no. O sea, Pero seguramente esperábamos cambios más rápidos y más profundos, tu propio seguramente. sector, me refiero a la vertiente artiguista, en la última instancia, que no me acuerdo si fue una dirección o un congreso, pero no fue hace tanto, Una directiva. sí, en su declaración política, y yo lo he hablado acá con el Pepe Gallardi, lo he hablado con varios, dice, eh, planteaba ya que, bueno, en esta rendición de cuentas, en este momento, iba a haber que asignar recursos, iba a haber que ¿No? hacer un esfuerzo fiscal. Y, sin embargo, el equipo económico hasta hace un mes decía que iba a gasto cero. O sea, me refiero con esto que esas inconsistencias también han estado reflejado un poco en la propia interna del Frente Amplio. ¿Sabés lo que ¿Mm? suena? ¿Sabés lo que parece? Que el frente de organización, ¿no? El frente de sectores políticos, dirigentes, metieron presión como para decirle al Ministerio de Economía, che, afloja un poquito, porque si no, como, mirá los números también, mirá, la gente está pidiendo, hay una demanda, hay una expectativa y hay una cierta ansiedad. Pero eso existe, eso es real, tampoco se puede obviar en la política No, ese claro tipo que de cosas. no, claro que no. Yo tengo la impresión de que la expectativa respecto al cambio era muy grande y por tanto la- la- lo que vos vas cambiando como tendencia, esto que te decía, ¿no? No llena las expectativas de la gente. Y lo otro que me parece que hay algunos elementos que en el estado de ánimo, ¿no? De los uruguayos y de todos los habitantes del planeta, pero particularmente de los uruguayos también influyen, ¿no? Fenómenos como la inteligencia artificial, por ejemplo, Sí, hacen que la gente empiece a pensar cuál es su destino desde el punto de vista del trabajo. Y esto es una cosa muy importante, ¿no? La incertidumbre respecto a tu futuro laboral, qué va a pasar con tu trabajo. Yo veía el otro día en estos programas de fútbol, ahora con el tema del Mundial, que en Miami, en una de las sedes, la gente pedía un Uber, viene un coche que no tiene chofer y te lleva a tu destino, ¿no? Bueno, yo digo, si yo trabajara en un taxi, por ejemplo, la verdad estaría preocupado, ¿no? Pensando, bueno, ¿hasta cuándo yo voy a poder trabajar en esto? Si mañana van a empezar a venir coches sin chofer. O sea, hay cambios muy vertiginosos, ¿no? En una época a toda velocidad, digamos,
que de alguna manera nos mueven el piso. Y eso genera un cierto malestar. Y lo otro que me parece muy grave es que uno se levanta hoy un día con una guerra, a la noche se acuesta con esa guerra y otra más, al tercer día se anuncia que una terminó, pero a la noche se levanta la tregua y continúa la guerra. Eso, quieras que no, además de los impactos en los combustibles, todo eso, pero también estamos en un mundo donde parece no haber reglas de juego, ninguno, ¿no? Y si el mundo es así, Mm. como antes de ir al corte te dejo esta cortita, igual tenemos un bloque más para seguir profundizando, Sí, sí. pero si vos ves que el mundo es medio vertiginoso en estas cosas, ¿eso no sugeriría que el gobierno también tuviese otro vértigo? Te lo pregunto así, ¿no? Porque a veces yo veo que el mundo es así de vertiginoso y nosotros estamos como Lentos. que nos cuesta, entre que asumió el presidente Orsi y se mandó el primer proyecto de ley al Parlamento, pasaron meses, ¿eh? No días o semanas, meses. Creo que no sé si no fue el tema del CASMU o el de la caja de Acá los profesionales, que además eran cosas que me venían como heredadas. Sí, claro. Entonces yo decía, bueno, el mundo es así, pero acá estamos papando mosca, en planes, armando diálogo, que no está mal. Pero recién este año se presenta el Plan Nacional de Seguridad, la Estrategia Nacional de Situación de Calle, y lleva un año el gobierno, Sí, sí. ¿verdad? Eso también El diálogo social. el diálogo social estaba en la campaña, ¿verdad? Sí, sí, estaba prometido. Estaba prometido ese diálogo, y por ahí era el que me pareció más, pero había otras cosas que uno pensó, ¿por qué no presentamos esto el año pasado? Y bueno, no sé, te pregunto, porque ese vértigo, o sea, está bien decir, la gente es ansiosa, todos tenemos expectativas, pero también es que el único que no es ansioso es el gobierno. Te pregunto, ¿no? Te lo dejo Dale, dejamos como para reflexión. otro bloque. Dale, hacemos un corte y enseguida volvemos con más legítima segunda dosis. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. En estos 35 años nos pasó de todo. Parece que fue ayer. Agus, vení a ayudarme. Despedimos el pasado y bienvenimos el futuro. Café. ¿Me das uno? ¿Cuánto te debo? 350 pesos. Está Caribe. Pero hay algo que no cambió. 35 años y todavía no se aviva. Algún día te vas a avivar. Macromercado. Lo mejor está por pasar. Detrás de cada conquista docente está el colectivo organizado. Con vos es más fácil. Afíliate a tu sindicato. FENAPES se mueve. No maten a la UTE. ¿Quién pone el precio a la energía en Uruguay? Mientras UPM cobra $76 el megawatt hora, multinacionales como GEF Global pretenden pagarnos solo 40. La firma de contrato para el hidrógeno verde generará enormes pérdidas. Las empresas públicas son del pueblo y es necesario que el pueblo las defienda. La energía es un derecho. Comprometidos con nuestra historia. AUTE, PIT-CNT. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Seguimos conversando con el senador Eduardo Brenta. Yo te había dejado así como una provocación. Bueno, si tenemos un mundo vertiginoso, que es verdad, que genera incertidumbre por muchos lados, por el mundo, por cuál será el futuro del trabajo, con el tema de
de la situación incluso de paz, de estabilidad, de reglas, un mundo que parece que gobernado por un fascista, o por locos, por lunáticos, Sí, no gente quiero- extraña, digamos. y peligrosa. Y muy peligrosa. Y peligrosa, porque además son injerencistas, como el caso de Estados Unidos, está todo el día amenazando Sí, sí, prácticamente. totalmente. Si ante esa situación de vértigo, en algún momento el presidente de la República dijo hay que tratar de pasar por abajo del radar. Y yo me pregunto si es esa la estrategia. Si no es que, al contrario, en una situación de vértigo había que poner las pilas de otra manera, en énfasis de otra manera. Nada, esto es una cosa que No, te es entiendo. como contrafáctico, Sí, pero sí. ¿cómo afrontás la incertidumbre? Porque la idea de ir como piloteándola sin... tiene es tentadora en el sentido de uno no quiere hacer una cosa que después termine generando perjuicios para la sociedad y para el país. Pero bueno, la gente se da cuenta cuando no pasan las cosas que le gustaría, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que en eso hay como varias formas de abordar esa cuestión. Una es que efectivamente recibimos algunos paquetes importantes, ¿no? Para resolver y eran todos de urgencia, ¿no? Se nos Te caía, referís a los números que dijeron que bueno, eran una cosa y eran otra. eso una parte, ¿no? Los números que el déficit fiscal que heredamos era el mismo del 2019 más los 1.000 millones de dólares que aparecieron después de cosas que ni siquiera estaban contabilizadas. Pero además recibimos al CASMO al borde de una situación crítica, a la caja profesional al borde de ir al fondo del pozo, digamos, y tuvimos que abordar esos temas en los primeros meses de la gestión del gobierno, tratando de encontrar la mejor salida posible con un margen del punto de vista económico muy limitado, ¿no? Además de la coyuntura internacional, la situación interna que nos dejó el gobierno anterior, ¿no? Yo no me gusta usar la herencia maldita como excusa, ¿no? Pero estos problemas estuvieron. La caja nos llevó meses de intercambio porque, claro, había actores involucrados, ¿no? Sobre los cuales había que tener contemplaciones y a su vez tampoco el Estado disponía ni debía tampoco disponer de esos recursos para ponerlos, para solucionar el tema de una caja que es una caja paraestatal. Entonces, Y que eso, ahora quieren cobrar hasta las consultas. bueno, eso es otra historia que mejor no comentar. Lo que quiero decir es que eso nos insumió un tiempo importante, nos insumió, yo creo que el diálogo social es lo mejor que ha hecho el gobierno hasta el momento, ¿no? Primero, el nivel de acuerdos que se alcanzó es muy importante, ¿no? En todo lo que tiene que ver sobre todo con las organizaciones sociales que participaron y los partidos políticos, en este caso fue solo Cabildo el que participó, pero fue un acuerdo muy amplio que en mi opinión exigió un gran trabajo y tuvo resultados muy importantes que se irán implementando en la medida de lo posible. Pero te pongo un ejemplo de algo que me toca de cerca, el seguro de paro de los trabajadores autónomos, por ejemplo, del que poco se habla. Pero cuando un trabajador por cuenta propia se queda sin laburo, queda sin nada, de un día para el otro, ¿no? Bueno, el seguro de desempleo para los trabajadores autónomos está incluido entre las recomendaciones del diálogo social y yo estoy confiado en que en algún momento vamos a poder implementarlo. Bueno, las transferencias ni que hablar. Hay varios capítulos del diálogo social que yo creo que tú recordarás que en los primeros 2 periodos de gobierno del Frente Amplio hubo un diálogo sobre seguridad social. Fue sobre seguridad social y permitió muchos avances legislativos, ¿no? De la ley de las trabajadoras domésticas, trabajadoras rurales. En el segundo periodo. En el primero y el segundo. Yo me acuerdo mucho de la ley del 2008, que fue como el gran cambio, ¿no? Ese fue el que habilitó que un montón de gente que no tenía posibilidad de jubilarse se jubilara. Se flexibilizó el acceso a la jubilación y miles de personas y se otorgó el año por hijo a las mujeres, que permitió que miles de mujeres se jubilaran. En el 2009, en el periodo siguiente, que fue el de Mujica, hubo un diálogo social que permitió avanzar también en la extensión de la licencia maternal, otra serie de beneficios. Este diálogo social, en mi opinión, fue el más abarcativo de lo que es la matriz de protección social que tiene el Uruguay, y me parece que todas las recomendaciones tienen la limitante de que todas exigen, y obviamente, asignación de los recursos correspondientes, pero fue un abordaje absolutamente integral de la matriz de protección social y me parece que eso es un avance enorme para el Uruguay
en la medida que se vayan implementando en función de los recursos, ¿no? Pero el diálogo sobre seguridad pública no tiene nada que ver con el debate público sobre la seguridad, valga la redundancia. En ese diálogo, porque es que yo participé en el de los partidos políticos, ¿no? En ese diálogo se alcanzaron muchos acuerdos, no solo con Cabildo Abierto, fue Antía y Martinelli en algún momento, estuvo el Partido Independiente también presente, y la verdad es que se conversó en profundidad y se coincidió en varias cosas que después en la discusión política pública aparecen como contradictorias, pero ahí se avanzó. Y hubo muchas propuestas de organizaciones sociales, familias presentes, Nada crece a la sombra, un conjunto de organizaciones sociales que trabajan, por ejemplo, con el sistema carcelario, que instalaron toda una discusión de medidas que yo creo que son herramientas muy importantes que se van a ir implementando en el correr del tiempo. O sea, puede ser que tengas razón en el sentido de que el gobierno arrancó con estas dificultades y arrancó lento, digamos, pero mi impresión es que el gobierno está en un proceso de tomar carrera, digamos, ¿no? Y eso implica, bueno, lo que se propone en la rendición de cuentas y un conjunto de normas que algunas muy removedoras, ¿no? Votamos una ley de eutanasia, por ejemplo, de muerte digna, ¿no? Que ha llevado años de discusión en otros países del mundo, ¿no? Y que aquí logramos procesar, después de mucha discusión también, pero que fue un avance muy importante, ¿no? Y que va a incidir en la vida de mucha gente, ¿no? O sea que, quiero decir, yo me da la impresión de que ese arranque quizás fue lento, pero mi impresión es que estamos en un proceso de aceleración, digamos, y si se logra que la economía continúe creciendo, mi impresión es que el gobierno va a ir mejorando notoriamente su gestión de aquí al final del periodo. Eduardo, si consideras el periodo anterior, el periodo presidido por el doctor Lacalle Pou, en los rankings de turbidez, digamos, de corrupción, ¿a vos te parece que fue un gobierno marcado por la corrupción o un gobierno que ileso no salió? Porque fueron muchas las sospechas. Y fue Astesiano preso, ¿no? Y Astesiano, que fue el único de una asociación para delinquir que funcionaba en la Torre Ejecutiva. ¿No te parece que, habiendo ya transcurrido un año y medio, quizás un poco menos de un año y medio de gobierno, discutimos muy fuertemente si el presidente pagó un impuesto que no lo justifico? No justifico nada. Pero acá hay mucha gente que... Vos viste lo que fue el gobierno pasado y nadie ha pagado consecuencias, consecuencias de verdad. Que el frente es muy perdonavidas, yo te pregunto... No. Yo creo que ahí hay... Porque viste que a veces en nombre de la institucionalidad democrática nadie hace nada. Bueno, no. A ver, en realidad, primero, yo creo que el periodo pasado hubieron unos cuantos hechos extremadamente turbios, ¿no? Muchos de los cuales tuvieron... Pero quiero insistir, rompieron un expediente en el piso en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, es decir, en el piso del presidente, con la presencia del asesor principal del presidente y con el presidente en teoría pasando a saludar, siendo convocados la vicecanciller y el viceministro del Interior secretamente por el estacionamiento, y está probado, lo denunció la vicecanciller de ese momento. ¿Dónde está eso? Está en la justicia, pero en la justicia, de hecho, el fiscal que estaba a cargo de esa causa fue trasladado por una fiscal que todos sabemos que era la fiscal preferida del Partido Nacional. Yo creo que el Frente no se da cuenta de esto, sí. Sí, claro. A ver, ¿y entonces cómo se actúa ante una situación de eso? Pero, a ver, primero, yo me causa gracia una cosa, ¿no? Cuando uno publica algo, te digo, yo integro la investigadora de Cardama, por ejemplo, ¿no? Cuando vos publicás, como se pidió un informe en un notario español. Sí. Llegamos a la conclusión, para ser bien gráfico, que era todo trucho. No era todo trucho. Se le pidió un informe a ese notario. Sí. El tipo lo hizo, lo firmó, lo apostilló, ¿no? O sea, para darle validez, se lo entregó a quien lo pidió, que es lo que hay que averiguar, y ese sacó las 2 primeras hojas y puso la garantía de Eurocommerce, la primera garantía falsa, ¿no?
Eso se acaba de comprobar. Sí, Pero que la garantía era falsa ya sabíamos. sí. Eso está en la justicia. Estaba en manos del fiscal Machado. No hubo ninguna actuación. Ninguna. Cero. De lo que tú te referís, que es la destrucción de un documento público que estaba inserto en un expediente, más allá que la calle dijo después que no, pero estaba inserto en el expediente, lo que dice la ex viceministra Carolina H. Eso está hace 3 años, ¿no? Más o menos. El día que la calle dijo que no, en una conferencia de prensa, ¿te acordás? Sí. Al viernes siguiente, en legítima defensa, nosotros mostramos el expediente. Perfecto. Porque está un expediente de esos electrónicos, HEX, se llama, Sí, claro. con el número y todo. O sea, era claro. Claro. De todos modos, la justicia no tiene por qué creer en la prensa, tiene que investigar. Pero hubo una investigación administrativa de Cancillería que demostró que eso era un expediente. Sí. Y o sea, ya está total, no hay nada para probar ahí, me parece a mí. ¿Dónde está? Está en la justicia eso. ¿En manos de qué fiscal? Ahora que no sé quién Machado. quedó. No, pero Machado no fue trasladado. Sí, pero digo, ese expediente estuvo 3 años, no hubo una citación a nadie. Yo te digo esto porque te decía, si vos publicás esto en cualquier red social, vas a tener abajo una cantidad de comentarios de gente que dice, ¿y por qué no nos mandan presos? Bueno, porque el Parlamento no manda preso a nadie. Es la justicia la que toma decisiones sobre esto, ¿no? Y la verdad es que el accionar acá pueden haber muchos argumentos. No hay tiempo, no hay recursos, no hay contador. Ahora, no hay una citación. Yo tengo una duda. Pero mirá que por darle el transmisor a la radio de Palmitas. Sí. Al Nico Sendoya lo tienen hace 6 años recorriendo juzgados. ¿Y Charles Carrera? Bueno, y Charles por aquella asistencia a una persona que había sido baleada por un policía. O sea, casi que por un acto humanitario. Por eso digo, frente a esa situación. Y le están pidiendo la inhabilitación. Entonces yo no tengo derecho a tener cierta sospecha, ¿no? De que hay casos que van a una determinada velocidad y otros que van a otra velocidad. Eso mismo decía la calle Pou, ¿eh? ¿Te acordás? Sí, al revés. Al revés. Exacto. Pero vos ponete a ver aquellos que han estado procesados y por qué razón, ¿no? Pongamos el caso de Placeres, por ejemplo. Sí. ¿Por qué lo procesaron? Recuerdo que Placeres presentó una minuta pidiendo un seguro de desempleo para... Está bien, sí, para la ex cristalería. Sí, tenía razón él. Lo que le acusaron porque él trabajó en... Porque él trabajaba ahí. Porque no tenían que tener seguro de paro esas personas. Claro, pero digo, el hecho es que él, si lo hubiera renunció a la Cámara, además, se bancó ser procesado, perder los fueros, se la bancó toda. Fue sin fueros, ¿no? Por eso. Fue Charles también, ¿no? Pero ¿qué más puede hacer una persona? Bueno, pero me genera, o sea, la verdad es que el rol de la Fiscalía, a partir de la modificación del Código de Proceso Penal, le dio a la Fiscalía una importancia sustantiva. Sí. Los jueces hoy, en muchos casos, ni le llegan, porque cuando hay acuerdos abreviados, el juez simplemente lo valida. Entonces, la Fiscalía tiene una importancia muy grande. Y en la Fiscalía uno ve que hay expedientes hace 3 años que no se cita a nadie. Yo ni siquiera digo no se resolvió. No se llamó a nadie. Bueno, ¿qué va a hacer el gobierno con esto? Bueno, porque ahora yo veo, no hay votos para elegir un fiscal de corte. No, aparentemente no. Pero bueno, hay proyectos. Uno que había presentado la vertiente. Exacto. Ahora algo parecido que presenta Perrone, Cabildo Abierto. Pero hay una explicación a esto, porque en realidad nosotros tuvimos un mecanismo histórico que era que se sorteaba el fiscal subrogante entre los 10 fiscales más antiguos. Eso se cambió en el año 2022 a la más antigua. A la más antigua. A Mónica Ferrer. Ya la más antigua era Mónica Ferrer. Era con nombre y apellido. Entonces, era con nombre y apellido. Entonces, nosotros lo que entendemos y lo que propusimos desde la vertiente fue volvamos al sistema anterior, ¿verdad? Que se pueda elegir de entre los 10 más antiguos. Bueno, ahora apareció un proyecto que tiene similitudes, que es el de Perrone, donde propone ir a un sorteo entre los 10 más antiguos penales de Montevideo, fiscales penales de Montevideo, y que duran 6 meses. Bueno, uno puede opinar, 6 meses es poco, ya ha habido opiniones de algunos abogados penalistas, que 6 meses es muy poco tiempo. Bueno, quizás sea rotar hace un año, por ejemplo.
Lo ideal sería encontrar una figura que concitara el acuerdo de todos y votar un fiscal con el respaldo del sistema político. Eso sería lo ideal, porque tenemos una fiscal subrogante de un fiscal subrogante, ¿no? Como tú decías, el fiscal, el último votado fue Jorge Díaz. Luego Gómez fue subrogante y Mónica Ferrero subrogante. Yo creo que estas cosas me llevan a pensar en la necesidad de encontrar un mecanismo que nos dé garantías a todos. Entonces, si este proyecto desata un debate sobre este tema, porque en el intercambio que hemos tenido con la oposición hasta ahora, lo único que escuchamos es que la fiscalía no se toca. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan necesario? ¿No? Y si la fiscal, yo respeto a la fiscal Mónica Ferrero en lo que ha sido su actuación como fiscal en los temas de narcotráfico, ¿eh? Absolutamente. Creo que sería una excelente fiscal, fue una muy buena fiscal en ese aspecto, colaboró enormemente con la policía en los casos más sonados de narcotráfico y creo que perfectamente podría continuar ahí. Ahora, manejar la fiscalía en general, ¿no? Que implica mucho más que los temas de narcotráfico, porque se ha dicho, no, pero lo que quieren sacar a Mónica Ferrero porque en realidad quieren proteger al narcotráfico. No, muchachos, seamos serios, ¿no? O sea, aquí la fiscalía, la fiscal Mónica Ferrero puede perfectamente continuar en los temas en los que tiene su expertise, pero tenemos que tener un fiscal que dé garantías, ¿no? Y que además jerarquice los temas y esté atrás de los fiscales en lo que tiene que ver con el desarrollo de la gestión. Si yo tengo un caso del volumen de la situación del piso 11 y la rotura de los documentos, no puede ser que esté 3 años en un cajón, ¿no? Sin que siquiera se cite a la persona a la cual la ex vicecanciller dice que rompió el documento, que es la FLUF, ¿no? El principal asesor en comunicación del expresidente de la calle Pou. Eduardo, vos sabés que que las mediciones de opinión pública no le han dado bien al gobierno, las últimas hablan de una desaprobación incluso que supera el 50%, una baja aprobación entre los frente amplistas, Sí. que es un dato llamativo. ¿Sí? Ahora incluso ha salido alguna encuesta que mide también el gabinete, tampoco es que tengan buenos números, no es solo el presidente de la República. Falta mucho tiempo para que este periodo termine, recién van 16, 17 meses y son 60, ¿no? Sí, barato. Quiero preguntarte, ¿cómo pensás o cómo piensan en tu sector, en la vertiente, que se debe encarar este problema político, llamémosle así, esta situación política que es llamativa, es novedosa, donde hay un deterioro rápido de la imagen del gobierno y bueno, que es necesario que la izquierda la revierta, me imagino. Entonces, yo no sé si se hacen autocríticas en tiempo real, porque a veces siempre tenemos el proceso de autocrítica como algo posterior, pero ahora me interesa la reflexión más política, ¿cómo analizás vos políticamente esta circunstancia? Bueno, yo tengo la impresión de que, primero, se han cometido algunos errores de procedimiento, digamos, que han sido muy bien explotados por la derecha y algunos medios de comunicación que trabajan para la derecha. Eso me parece que ha pegado en algunos temas que son muy sensibles para los frente ¿Te referís a las ¿no? conductas personales del presidente? Sí, me refiero a esos hechos que en realidad echan una... A ver, yo tengo confianza en el presidente, realmente, en su honestidad absoluta. Lo conozco, porque conozco más o menos su historia de vida y no creo que se procedió con cierta ingenuidad, ¿no? En algunas cosas, y eso echa una suerte de manto de sombra sobre la ética del presidente. Y eso para los frente amplistas no es un valor menor, es un valor muy importante. Entonces me parece que esos son aspectos que se han ido corrigiendo y hay que corregir claramente, porque hay un ataque a la figura del presidente desde el día 1, cuando el senador Da Silva, en su momento, que antes era suplente, ahora titular, sacó aquel muñeco que era Tribilín, ¿no? Desde ahí en adelante hay un intento de desmerecer la imagen del presidente, de golpear la imagen del presidente.
Bueno, yo creo que frente a esto hay que tener claridad y, bueno, cuando no se fue a prolijo o se actuó con ingenuidad, esa es mi opinión, en realidad eso contribuyó sobre todo pegó en los frente amplistas, más que nada, ¿no? Más que en el resto de la población. Esa es mi impresión. Lo otro me parece que es gestión pura y dura, ¿no? O sea, aquí tenemos que mejorar las condiciones de vida de los uruguayos. Si el gobierno no logra en los 40 y pico de meses restantes mejorar las condiciones de vida, mejorar los salarios, mejorar las condiciones de trabajo, mejorar las jubilaciones, abatir la pobreza, generar un proceso de redistribución de la riqueza, que eso es extremadamente importante, ¿no? Hace poco invitamos en la vertiente a Mauricio ¿De Rosa? da Rosa a discutir sobre el famoso... Bueno, te pongo esos dos tópicos, porque Mauri de Rosa, el economista Mauri de Rosa, es muy especializado en pobreza y todo, pero también en desigualdad. Sí. Te pongo estos dos tópicos. Uno, de economía, que creo que es el que ibas a hablar, que era la propuesta impulsada por el PIT-CNT fundamentalmente, y sectores sociales, y economistas y técnicos como Mauricio de Rosa, de aplicar un impuesto a las personas, a los patrimonios más altos. El 1% al 1% se ha llamado, pero en fin. Esa es una cosa, que hasta ahora el gobierno ha planteado que no quiere discutirlo, pero como sector político, ¿no? Bueno, suponete que esta discusión estuviese... Primero quería contarte... Sí, perdón. Tranquilo. Que lo invitamos a Mauricio. Mauricio contó que cuando sale del país a exponer la realidad del Uruguay a algún lugar, en realidad el proceso desde el 2008, 2009 hasta el 2014, 2015, que fue un proceso donde se abatió fuertemente la desigualdad en el Uruguay, es escasamente comprendido. Le cuesta que le crean que Uruguay logró mover el índice de Gini, ¿no? De la forma que se logró en aquel periodo, que hubo importante crecimiento económico y un fuerte proceso de distribución de la riqueza, ¿no? Yo creo que esa es nuestra estrategia, ¿no? Luego, respecto a la propuesta del impuesto, primero, nosotros invitamos a Mauricio porque entendemos que esas cosas hay que discutirlas. Luego, la aplicación o no, bueno, implica una discusión mucho más amplia que el impuesto en sí mismo, ¿no? Pero lo que no debemos hacer es negarnos a discutir. Aquí se ha implantado una suerte de lógica de que discutir la cuestión tributaria es casi violar la Constitución. Yo digo, los temas tributarios están en debate, deben estarlo, ¿no? Hoy, por ejemplo, se va a eliminar el subsidio a determinado tipo de vehículos eléctricos de alta gama, porque Uruguay ya estimuló ese cambio en la matriz energética, y no tiene sentido que una persona que gana 25.000 pesos contribuya al subsidio de un vehículo de alta gama eléctrico, ¿no? O sea, hay cosas que hay que modificar y mover la política tributaria o los impuestos no es un anatema, no es una cuestión que no pueda efectivamente considerarse. Y nosotros entendemos que ese tema es un tema que está en debate. Quizá no sea la coyuntura más adecuada, ¿no? Hay quien piensa que en realidad esto puede revertir un proceso de inversión, ¿no? Que hay que estimular para que la economía crezca. Bueno, hay que discutirlo. Yo creo Pero que hay que discutirlo. fíjate el votante, el Frente Amplista, dice, bueno, no me devolvieron el 2% que me sacó la calle, Sí. y tampoco le ponen el 1% a los ricos. Entonces a los ricos no se les puede poner impuestos, pero a nosotros no nos pueden devolver. Bueno, eso verdad, es una cosa que es real para sí, la gente. En realidad, si vos ves los cambios tributarios del presupuesto, Sí. en realidad se aplicaron impuestos al capital, exclusivamente, ¿no? Salvo el impuesto TEMU, que tiene otra particularidad. ¿Te referís al impuesto Al mínimo impuesto global? mínimo global, me refiero al impuesto a La generación de las coso. utilidades en el exterior. O sea, en realidad son impuestos a los que tienen dinero, ¿no? No impuestos a los trabajadores. Nosotros no aumentamos la franja del IRPF ni del IAS. Al contrario, recuperamos el salario real y estamos mejorando las jubilaciones, particularmente las mínimas. Yo creo que el gobierno en eso ha sido coherente con las señas de identidad de los gobiernos del Frente Amplio.
no con la contundencia que vos podés tener cuando creces, como crecimos al 6-7% anual del Producto Bruto, y vos tenías la posibilidad de generar redistribución del ingreso intensa, digamos, ¿no? Como fue en parte del periodo final de Tabaré el primero y todo el periodo de Mujica, ¿no? Donde efectivamente, esto que te contaba, esta anécdota que Mauri contaba, es un ejemplo, ¿no? De lo que fue, alguien me dijo una vez en un comité de base, el Frente Amplio aplica la teoría del derrame. El Frente Amplio no aplica la teoría del derrame. Aplica una política de redistribución de la riqueza a través de la utilización de las políticas públicas y fundamentalmente de los consejos de salario, ¿no? Entonces, derrame fue lo que hubo en el periodo anterior, mejor dicho, ausencia de derrame fue lo que hubo en el periodo anterior. El gobierno anterior profundizó la desigualdad. Bueno, nosotros tenemos que combatir ese tipo de políticas y fomentar una sociedad mucho más integrada, porque eso va a tener consecuencias en otros terrenos. Y no quiero ser ingenuo en esto, ¿no? Pero va a tener a largo plazo consecuencias en la pobreza infantil, consecuencias de la situación carcelaria, ¿no? Consecuencias en el conjunto de la sociedad. Es cierto que tenemos, lo que decíamos hace un rato, un escenario internacional complejo que hace que estas cosas sean más difíciles. Pero el norte hay que tenerlo claro. ¿Para dónde vamos? Es para ahí. El profesor Oscar Botinelli, por ejemplo, sostiene que la mayor disconformidad del Frente Amplista está en la política económica, que considera que no tiene la agresividad redistributiva, llamémosle así, no sé, Sí, está bien. ¿no? Que debería tener, y en la política exterior, que considera que, bueno, los Frente Amplistas consideran que está yendo por un lado que no tiene que ir, o que nunca pensó, ¿no? Me refiero a cuestiones como Palestina, Sí, el sí. alineamiento con cercanías con Estados Unidos, ¿sabes? Por eso yo te pregunto estos dos temas, porque si esos son los temas, o eso dice Botinelli y otros politólogos, ¿no? Que algunos de los que más irritan al Frente Amplista, bueno, yo quiero saber qué se piensa en relación con esos temas también, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que si vos mirás la política internacional, Sí, en este periodo se logró concretar una cosa que para mí es muy importante, sí. que fue el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, ¿no? Ujú. Particularmente, esto no sé si es una cosa de los uruguayos, ¿no? En la comisión que trabajó esto, que trabajó intensamente, recibiendo delegaciones abundantes, en general todo el mundo venía con el tema de la preocupación de cómo me puede perjudicar esto a mí. Pocos vinieron con la mirada de cómo puedo beneficiarme yo de esto. En realidad, para sectores como la industria del software, que exporta 90% a Estados Unidos, la apertura de un mercado como el europeo, que paga precios iguales a los de Estados Unidos, es una enorme oportunidad, ¿no? Bueno, eso es parte de la política exterior de Uruguay. Yo creo que en ese aspecto, los acuerdos internacionales que Uruguay alcanzó, concretó uno que venía de larga data, ¿no? No es un mérito del gobierno, es un mérito del gobierno haberlo cerrado. Eso digamos. podríamos decir que está dentro de las como política de Estado, ¿no? Porque Bueno, pero es la parte. negociación con el Mercosur venía de 3 gobiernos Sí, juntos, sí, por eso o digo. 4. Sí, ahora se abrió la posibilidad del EFTA, bueno, otros acuerdos, pero Uruguay tiene necesariamente que insertarse en el mundo para colocar su producción, eso es claro. Pero quiero decir, hay como una actitud reactiva, ¿no? Y no una actitud de decir, bueno, esto me abre una cantidad de oportunidades, ¿no? Como no se ha logrado un acuerdo de distribución de las cuotas al interior del Mercosur, en la primera negociación Argentina se quedó con buena parte de la miel, por ejemplo. Bueno, fue una catástrofe, ¿no? Después nosotros nos quedamos con el 63% del arroz. De eso no pasó desapercibido. Parece que no era menor el arroz frente a la miel, cuando es al revés, ¿no? En realidad, yo creo que nos cuesta mirar a veces, valorar las cosas positivas, y después creo que hay en otras una cuestión fuertemente simbólica, ¿no? Lo de Gaza claramente es un genocidio, eso me parece que no hay ninguna duda. Lo está diciendo Giorgia Meloni, ¿no? Que es una política italiana de derecha a derecha, ¿no? Que se ha negado a apoyar la operación de Trump con Irán, por ejemplo, y ha condenado la actitud del gobierno israelí. Y esto me parece que es una cosa importante decir, ¿no? Eso no implica ni antisemitismo ni nada por el estilo, ¿no?
es el gobierno, y se ha querido mezclar esas dos cuestiones. Y hay muchos judíos en contra de la política de Netanyahu adentro de Israel y afuera de Israel. Creo que ese tipo de cosas de alguna manera pegaron en la fibra más íntima del Frente Amplista, ¿no? Pero eso es reversible, quiero decirte, este estado de opinión, este estado de desafección que tienen algunos frente amplistas. ¿No? Vos vas a los comités de base y lo ves. Sí, claro. ¿Te parece que es reversible, que va a requerir mucho trabajo de restañar heridas? Yo creo que sí, pregunto, que va a exigir porque mucho. hay un congreso, hay varias cosas. Sí, ahí. claro, sí. Yo creo que va a exigir un gran esfuerzo. Porque en realidad son cuestiones que hacen a nuestra identidad, ¿no? A nuestra mirada sobre el mundo, a nuestra mirada sobre la solidaridad internacional. Yo digo, hay quien dice que hoy en el mundo, todo el mundo opina por sí mismo, ¿no? Pero fíjate lo que pasó con Moratorio, por ejemplo, ¿no? Que en un plazo relativamente breve consiguió los recursos necesarios para hacer tratamiento en Estados Unidos. Pero Gonzalo es como un héroe nacional. Sí, claro. Pasó también con otro tipo la solidaridad hoy con Venezuela, por ejemplo, ¿no? Con la catástrofe que se produjo en Venezuela. Yo creo que el pueblo uruguayo sigue siendo solidario. El asunto es que tiene que haber causas que motiven esa solidaridad. Lo de Moratorio, lo de Gonzalo es un ejemplo, porque efectivamente fue clave en la pandemia y la gente, todos sentimos el deber de colaborar y ayudar a alguien que nos ayudó tanto, ¿no? Bueno, lo de Venezuela es solidaridad con un pueblo hermano, ¿no? Como es el pueblo venezolano en una situación dramática como la que está transitando Venezuela. Ahora, también Uruguay es un país de 3 millones de habitantes que está recibiendo fuertes presiones, no Uruguay, todos los países de América Latina están recibiendo presiones e injerencia del gobierno de Estados Unidos en muchas decisiones. Lo ha denunciado Petro, lo ha denunciado Lula, ¿no? La incidencia en los actos electorales. En Colombia, Trump dijo, hay que votar a bueno, Milei dijo, va a haber préstamo a Argentina si gana las elecciones Milei, ¿no? Este nivel de injerencia descarado es una cosa, injerencia de Estados Unidos sabemos que hubo siempre, ¿no? En América Latina, la consideración la renovación de la política del patio trasero, ¿no? Explícita, yo diría, no encuentro la palabra, ¿no? Pero casi así al desnudo, digamos, bueno, evidentemente nos colocan en una situación complejas. Yo creo que algunas de esas cosas explican algunos hechos como tú mencionas. No nos gusta a nadie eso, ¿no? Porque si es una restricción de nuestra soberanía. Yo creo que hay presión, ¿no? No lo digo yo, lo dijo el ministro de Economía. Sí, pero no dice qué. ¿A qué se refiere con la presión? Yo creo que ahí, bueno, hubo presiones en el gobierno anterior también, ¿no? Claramente. Pero en este, porque el gobierno anterior pero te digo, es otra relación de la derecha con los Estados Unidos que el Frente Amplio. No, estoy de acuerdo contigo. No me lo cambies. No estoy comparando, pero quiero decir que aún en ese gobierno, con mucha más afinidad, por ejemplo, la licitación de las OPB famosas. Pero ya ahí le pegan una llamada y se alineaban. China, ¿no? Pero nosotros, pero el Frente, esa es la pregunta. No, yo creo que el Frente ha resistido ese tipo de presiones, ¿no? Digo, más allá de hechos puntuales o simbólicos, el gobierno del Frente Amplio está llevando adelante la política que el Frente Amplio definió y que la ciudadanía votó. Las presiones existen. Uno las acepta o no las acepta. Bueno, yo creo que Uruguay no ha aceptado presiones en los aspectos importantes. Eduardo Brenta, muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto, como siempre. Y muchas gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Hacemos un corte y nos tomamos un café con Víctor Hugo Popea Velando acá en Legítima Defensa, segunda dosis. Ay, si no te gusta cuánto daño causa la guerra, si no soportas cuánto han perfumado esa mierda, vamos a juntarnos para darle con todo. Mira que por tantos amores merece luchar. Ay, si no te gusta cuánto daño.
Se viene el Mundial y Blotting se pone la camiseta y le saca tarjeta roja a la humedad. Expulsá la humedad de tu casa ya mismo y viví el Mundial en un ambiente renovado. Aprovechá esta promo Mundial. 2x1 en 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas. Comprás el material y Blotting lo instala gratis. Blotting. Renovás tu casa, renovás tu vida. Estimados amigos de la comunidad de Caras y Caretas, hoy le traemos una gran noticia. Tarde de fútbol es mundial. Estaremos en todas las sedes, todos los partidos, seguiremos a Uruguay y les vamos a contar minuto a minuto lo que pasa en el campeonato del mundo. Todos los días poné Tarde de Fútbol. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Les recuerdo que pueden ir a los locales de Polanco, polanco.uy en la página web, o los locales que quedan en Solano García, 2494, frente al shopping de Punta Carretas, pero también tiene local en Durazno, en Paysandú, en el interior del país. Toda la ropa linda que yo me pueda llegar a poner es de Polanco. Si es linda, es de Polanco. Y le doy la bienvenida a mi querido amigo, colega Víctor ¿Cómo estás, Leandro? Popi Avelando. ¿Cómo Después de andás? tu viaje. Espectacular. Muy bien. Tuve la posibilidad de hacer un viaje muy bonito. Me fui al casamiento de una compañera de trabajo y además estuve en la ciudad de París. Pero el casamiento fue en Belgrado, en Serbia. Popi, ¿sabés dónde queda todavía el comunismo del bloque del Este? En Serbia. ¿Sí? No lo que era la Yugoslavia de Tito. Pues era la capital de la Yugoslavia. Sí, pero sí el anhelo, la Yugosnostalgia le llaman. Ah, ¿sí? Sí. Fui ahí al Museo de Yugoslavia, estuve ahí en la tumba del mariscal, dejándoles mis respetos. Pero además estuve en un montón de lugares, boliches, cosas así. Yugoslavia muy presente en los jóvenes, muy presente, los boliches llenos, ¿no? Con toda la iconografía de la que fue la Europa socialista, la Europa del Este. Son muy nacionalistas, además, los serbios. Y pasé, por ejemplo, por el canal, ya que somos periodistas nosotros, por el canal de la radio y televisión serbia, que está transformada en un monumento, lo que es el edificio bombardeado por la OTAN, ¿no? O de la guerra de los Balcanes, sí. Sí, o sea, muy presente la historia. Muy presente la historia. Y bueno, me impactó eso. Pues yo nunca había estado en Europa del Este. Esta es mi primera vez. Pero viste que siempre se habla de que son los países de Europa del Este, son como muy anticomunistas, muy... Sí. No es lo que yo vi en Serbia. Tenés el caso de Hungría, Rumania. Que gane la derecha, también en Serbia, es una cosa. Que la gente no tenga... porque, por ejemplo, te dicen... Bueno, que la gente tiene recuerdos de esa época como una época donde, bueno, la gente tenía acceso a la vivienda, el trabajo. Bueno, vos sabés
las virtudes de la Europa del Este. También sus defectos, seguramente, todas las discusiones sobre si eran unos cuadrados, sobre la libertad. Pero hay cosas que tenían resuelto. Vos en Europa del Este, en la Unión Soviética, los problemas de vivienda, de laburo. Me contaban cuando la unificación alemana, sí, que la gente que viene en la Alemania del Este, en la RDA, pasó, y entonces quería los alquileres que tenía la RDA, quería todas las ventajas, y no había caso, no podía. No, y la pasó a vivir mucho peor. Peor. Lo que pasa es que, claro, la propaganda de consumo es una. Y dice que una de las mayores crisis que está registrada es la crisis que se produce después de la caída de la Unión Soviética, en esa especie de desbarranco hacia el capitalismo y al capitalismo medio mafioso. Y bueno, se quedaron con las empresas del Estado. Bueno, pero además empezó a haber hambre, empezó a haber desempleo, bajó de peso la gente. O sea, fue como una cosa traumática para toda esa generación. Después, bueno, en una economía capitalista, pero fueron repuntando, es una potencia. Bueno, yo ahí en Serbia me impresionó esto. Pero bares, boliches que se llaman República Federal Yugoslava, con la estrella roja, las camisetas, las pinturas de Tito. Mirá. ¿Qué te parece? Un detallito nomás. Está bien. En los primeros tiempos en Rusia también pasaba eso, ¿no? Bueno, puede ser, solo que miro como nada, me llamó la atención. Pero pasa que hay una cosa que es que una vez se discute con otra gente, ¿no? El socialismo real, digamos, se vino abajo. Ahora, ¿el capitalismo resolvió los problemas de la gente? No. Pero el socialismo real, ¿sí? Esto es una discusión que te planteo, capaz que para otro programa, pero es una cosa que podemos discutir. Unión Soviética, Yugoslavia, Checoslovaquia, Rumania, Hungría, todos estos países que formaban parte de la Europa del Este, el CAME. Algunos de esos países, ¿sí? Polonia, algunos de esos países, la crisis o lo que terminó derivando en la caída del comunismo o del régimen, o lo que se llama el comunismo, en algunos de esos países tuvo que ver con una crisis de empleo, de salario, de vivienda. No sé, yo creo que hay No, preguntá. No, pero una cosa, hay que revisar, yo te digo. Cuando cayó la URSS, no se movió un pelo, nadie se movió. ¿Dónde no se movió un pelo? En la URSS. Cuando cayó hubo un plebiscito a ver si querían seguir siendo Unión Soviética. ¿Y cómo salió ese plebiscito? ¿Ganó seguir siendo Unión Soviética? Sí, pero cuando las papas que eran la jeta a la calle no salió a defender. Bueno, no, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciéndote que cuando cayó la Unión Soviética en el año 1990 fue. Pero yo quiero ir al razonamiento inicial. Porque después de Fukuyama, ¿no? Sí. Todo el mundo decía, bueno, se acabó el fin de la ideología, el fin de la historia, el capitalismo de por vida. Y eso significó, la caída del socialismo real significó una derrota para mucha gente de izquierda, ¿no? Incluso sin necesidad de buscar una alternativa al capitalismo. Ahora yo le pregunto siempre a todo el mundo, ¿el capitalismo resolvió los problemas de la miseria de la gente, de la exclusión? No. No, pero ¿sabes qué? Pero hay que buscar un modelo alternativo. El socialismo real, ese tan cuestionado por la gente, ese tan cuestionado por incluso muchos de los que vivían ahí, sí resolvió el problema de la miseria de la gente. Leandro. Pero ¿por qué siempre de otra cosa? Podemos hablar de lo que lo que quiera. estoy diciendo es que hay que buscar una alternativa a esto. No puede ¿Cuáles ser. eran las críticas que se le hacían a ese socialismo real? La falta de libertad. Críticas de ese orden formales. Ahora, ¿vos viste que se le hicieran críticas de tipo el problema de la vivienda? ¿El problema del empleo? No, pero yo lo que te digo, claro. Compraron, hubo gente que compró, muchos compraron el discurso que yo no estoy diciendo de que no tenga sus elementos importantes, sobre todo la libertad no es menor y ese tipo de cosas. Compraron ese coso
Y se olvidaron del problema, de otro problema, que es el problema de la miseria, que es el problema de la pobreza, que es el problema de la vivienda, que es el problema de la educación. Todos esos países... Te quiero llevar a otra cosa, Alejandro. Bueno, yo voy a la cosa que vos quieras. No, que la izquierda, ¿por qué la izquierda no busca, trata de trascender el capitalismo? Hoy que tenemos progresismo, Bueno. ¿Qué hace el progresismo? Limar los aspectos más jodidos del capitalismo. Porque se dio cuenta, hay una parte de la izquierda, ¿sí? Llamémosle lo que comúnmente se llama socialdemocracia, pero es la que es mayoritaria, ¿no? Progresismo le llamás vos, ¿tá? Que dice, el tipo de modelo político necesario para sostener un proyecto de distribución así, como un socialismo real, ¿sí? Requiere un nivel de enfrentamiento con los poderes dominantes, con el imperio, que difícilmente se sostenga en una democracia de tipo liberal. Y no estamos dispuestos a comprarnos esa crítica, entonces vamos a avanzar en este contexto de democracia liberal lo que se pueda, sabiendo que tenés una soberanía restringida, presiones, viene la embajada y te dice hasta ahí vas, pero más allá no. ¿Es así o no es así, Popi? Sí, claro, tener límites. Pero muchos límites, pero no puestos por la gente, sino puestos por el imperio, por lo que sea. Es lo que yo te digo siempre. Escuchame una cosa. Cuando acá, vamos a Uruguay, cuando Uruguay se establece el estado de bienestar a partir del vallismo, ¿viste? Sí. El homenaje a Pepe Valle, Sí. ¿no? No. En el Senado, sí. ¿Cuándo? Hace unos días, pues. ¿Yo estaba acá o estaba de viaje? Creo que estabas de viaje. Ah, puede ser. Y Da Silva salió a decir disparate, habló del vallismo húmedo, no sé qué quiso decir. No, me parece repugnante cuando hace eso. Ramplón, seguramente. Sí. ¿Qué cuadro se hizo? Yo qué sé. En la Primera Guerra Mundial, Sí. Segunda Guerra Mundial, Sí, ¿no? sí. Contra la crisis del 29, es decir, no había circunstancias favorables. Pero vos me estás hablando del mundo antes de la Segunda Guerra. Y durante la Segunda Guerra. Antes de que Estados Unidos... ¿Cuándo hicieron los cambios más profundos en este país? En la primera década del siglo pasado. Pero me estás hablando de un mundo antes de Bretton Woods, un mundo antes de todo eso. Y después también. Porque, por ejemplo, algunas medidas del vallismo, como la creación de la OCE, ¿no? Sí. ¿Vos te pensás que esas cosas podrías hacerlas En ahora? el 52, ¿no? Yo creo que había un mundo hostil también, no es que ahora, porque yo escucho la argumentación del progresismo, ay, el mundo está espantoso, sí, está espantoso. Cuando se hizo la Revolución Rusa, ¿cómo estaba el mundo? Está bien. Yo No, te estoy diciendo que hay condicionantes que, yo no niego el papel de las condicionantes. Ahora, nunca la historia se cambió en tiempos de bonanza. ¿Viste China? China, Sí, hoy, sí. ¿qué podemos decir? Que podemos coincidir todos, más allá de lo que pensemos de China, que ha tenido un desarrollo económico espectacular. Nadie puede desconocer que China pasó de ser un país casi Sí. feudal a ser la superpotencia que es. Yo lo que digo que China es la Inglaterra del siglo XIX. Es decir, con todos los avances estaban en Inglaterra, ¿te acordás? Sí, pero no es un país colonialista. Hay que preguntar en Perú. ¿Qué pasa en Perú? Tiene el puerto, tiene las minas de hierro, tiene... Vamos a ver si tiene el puerto porque los yanquis se lo quieren sacar. Pero Ah, no, bueno, está. no es un país imperialista. Porque que haga inversión económica, o vos pensás que pusieron a Keiko Fujimori. Yo te No, pregunto, no estoy diciendo eso. No me vas a decir cosas que yo no digo. entonces, ¿para qué me decís eso? Porque tiene una concepción parecida en el sentido de yo soy dueño de esta mina, yo soy dueño de este puerto. Cuando me decís Inglaterra siglo XIX, pienso en la Inglaterra No, pero yo estoy colonialista. el siglo XIX te digo de una manera fundamental, que es el avance tecnológico. Ah, bueno, sí. ¿No? ¿Por Sí. qué era Inglaterra en el siglo XIX? El Sí. país del mayor avance tecnológico. Bueno, yo lo que te quiero decir es que está China, con todo este desarrollo económico, está Vietnam, que también muestra un desarrollo económico impresionante. Hoy, esto estoy hablando de ahí de países que en teoría son comunistas. Corea del Norte, su comunismo Juche, también muestra un desarrollo económico impresionante. Ahora lo reconocen hasta los medios de Estados Unidos, ¿no? Curiosamente es un desarrollo que empieza el fuerte con la adquisición de armas nucleares. Y de paso es como que ganó soberanía y empezó a levantarse sanciones.
Pero incluso en países que no son comunistas, países que tienen regímenes enfrentados con los Estados Unidos, pero muy fuertes, como Irán, ¿no? Pues lo ves. Bueno, ninguno de esos son países liberales, en términos de democracia liberal, ¿verdad? Sí. Eso escuchaba ayer, no sé si fue en el programa de ustedes. ¿Te parece que una democracia liberal podría haber aguantado una guerra con Estados Unidos como está aguantando Irán? No sé. ¿Entendés lo que quiero preguntarte? Sí, lo entiendo, sí. Que vos pensás que una cosa que no fuera un régimen, como dicen así, el régimen como el chino, podía haber aguantado los intentos que... Pero para mí era otra discusión ahí que viene más atrás, Sí. que es el tema de la dictadura del proletariado. O de la democracia. Yo lo que digo es, cuando los progresismos, yo estoy a favor de la democracia, no lo entiendes mal, pero cuando los progresismos dicen, cuando las izquierdas dicen, no me voy a comprar esta discusión, entonces acepta moverse en un margen que es limitado. Es lo que algunos llaman la izquierda del orden, ¿no? Es del orden limitado. establecido, ¿no? Ahora, yo creo que es posible, así como fue posible defender cosas, ¿no? En medio de una democracia liberal, como fue los plebiscitos en los 90, ¿no? Sí. O lo del agua. Es posible lograr una conquista movilizando gente, ¿no? Generando una relación de fuerza distinta en la sociedad. Lo que no podés es limitarte a decir, no, yo con esto no puedo. Yo con esto no. Porque yo sí miro la ley de competitividad del gobierno, está pensada para facilitar al empresariado, ¿no? En el discurso que hace, ya entramos al Uruguay, ¿no? El día miércoles compareció el ministro de Economía y el director de la OPP, Rodrigo Darín, o sea, O'Donnell y Darín, el equipo económico, fueron a la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto integrado con Hacienda y empezó formalmente la discusión de la rendición de cuentas, que vale decir, al día siguiente, el jueves, la coalición ya dijo que no le iba a votar ni en general. Pero en el discurso, en la expresión, el planteo que hace O'Donnell, yo vi un muy buen análisis en Brecha, por ejemplo, hecho por Mauricio Pérez. Sí, ¿no? sí. Dice O'Donnell: nosotros proyectamos un crecimiento y hubo una desviación de ese crecimiento, de esa proyección. Pensábamos que iba a ser 2 punto algo, al final fue 1.8. Sí. Pero esto es normal que las estimaciones, las proyecciones no se cumplan del todo. De hecho, en los últimos 5 presupuestos, siempre la proyección, algún tipo de desviación hubo en la realidad sobre lo que se estimaba. Pero no aumentó el déficit por eso, porque actuamos. No fuimos pasivos, vimos que no se estaba alcanzando ese crecimiento y actuamos, que imagino que actuaron ajustando gastos, ¿sí? Entonces dice, nosotros ahora pretendemos este aumento de 31 millones de dólares en la dotación de recursos, más lo que ya estaba previsto en el presupuesto, pero tenemos un plan B en el caso de que no se cumplan nuevamente las proyecciones. Y eso, dice, es el patrimonio que podemos entregar. Nosotros vamos a cumplir a rajatabla con la meta fiscal. Entonces vos te das cuenta, en este planteo que hace el ministro O'Donnell, que todo se puede mover, las proyecciones, las estimaciones, lo que se va a pagar, lo que se va a gastar, menos el déficit. ¿Sí? Menos el déficit. ¿Estamos de acuerdo en que ese es el planteo? Y dice, ¿por qué? Porque la estrategia que plantea el equipo económico requiere, entre otras cosas, esas metas que se cumplan, y esas, ¿no? Porque Uruguay necesita tener clima de negocios, captar inversiones, bla, bla, bla. Todo muy respetable, pero nos muestra que nuestro objetivo, nuestra estrategia para mejorar la vida de la gente, no es que sea el derrame, pero es un poquito secundario a esto. Yo no sé si no es el derrame. Yo lo que te digo es, se parece mucho al derrame. Ahora, una cosa antes de entrar en el tema de rendición. Por ejemplo, nos endeudamos, ¿no? Sí. Para cubrir el déficit fiscal. Sí. Siempre. Sí, claro. Y nos endeudamos, ¿para qué?
para exonerar a las multinacionales y a la inversión extranjera directa. Porque si vos fijaste cuánta renuncia hay fiscal. 6.9, ¿no? Por ciento. Sí, del PBI. Pero ojo, que no todos son las exoneraciones a la inversión extranjera directa, porque también, también hay otras está la exoneraciones. rebaja del IVA, yo que sé, todas esas cosas, el 10% de IVA en lugar del 22%, todo eso. Pero yo me acuerdo de un artículo que escribió tu padre sobre los 1.000 millones para viviendas, ¿no? Ahora, ¿te das cuenta que vos te estás endeudando para que UPM pueda estar en zona franca? Te estás endeudando para que GIF pueda hacer su planta de hidrógeno verde en zona franca, ¿no? Porque estás renunciando, es el gasto tributario que dicen, ¿no? Entonces, yo en lugar de cobrar los 3.000 millones de dólares que podría cobrar en algunos casos a esas inversiones, lo pido a los bancos extranjeros, ¿no? Emito bonos, porque esa plata de alguna manera tengo que tenerla, ¿no? Entonces a mí me parece que lo que sería razonable es endeudarse para fomentar industria, para fomentar planes sociales reales de combate a la pobreza, ¿no? Popi, hacemos una pausa y tenemos un bloque más Dale. en el Café con Popi en Legítima Defensa Segunda Dosis. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Detrás de cada conquista docente está el colectivo organizado. Con vos es más fácil. Afíliate a tu sindicato. FENAPES se mueve. No maten a la UTE. ¿Quién pone el precio a la energía en Uruguay? Mientras UPM cobra $76 el megawatt hora, multinacionales como GIF Global pretenden pagarnos solo 40. La firma de contrato para el hidrógeno verde generará enormes pérdidas. Las empresas públicas son del pueblo y es necesario que el pueblo las defienda. La energía es un derecho. Comprometidos con nuestra historia. AUTE, PIT-CNT. Estimados amigos de la comunidad de Caras y Caretas, hoy le traemos una gran noticia. Tarde de fútbol es mundial. Estaremos en todas las sedes, todos los partidos, seguiremos a Uruguay y les vamos a contar minuto a minuto lo que pasa en el campeonato del mundo. Todos los días pone Tarde de Fútbol. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Popi. ¿Compraste el chocolate? ¿El de Nati Carrau? Sí. Vos también, Popi. Tú también, Brutus. No sé si tiene razón Nati Carrau. En todo caso, mañana le tengo que llevar el chocolate porque ella dice que yo puedo ser presidente. Lo que pasa es que las encuestas me dan muy bien. Viste que a Yamandú le dan mal y a mí me dan muy bien. O sea que... Y ahora sí puedo ser presidente, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que... Popi, ¿hacemos una fórmula? La pudrimos. Ahora ese chocolate que te pidió es una cosa rarísima. Un chocolate con sal y picante. Ahora, es bien para ella, ¿no? Viste que Nati Carrau es para un chocolate con sal y picante, porque vino de China y trajo, ¿te conté? Trajo una bolsa para comer ahí y compartir de cangrejo, que es como un snack picante. Te comés con las patas, quedás con las patas colgando. Me acuerdo que contó una vez el pincho con escorpión. Sí. Sí, yo no sé si no comió de eso, porque viste que a veces ella viene media venenosa, ¿no? Y capaz que porque comió escorpión. Bueno, no podemos hablar de eso, si no se puede hablar de las que no están presentes. Pero voy a tratar de... Escuchame una cosita, Popi. Hoy viste que está volviendo el fútbol uruguayo.
¿no? Y no hicimos ningún comentario del Mundial. Es cierto que al momento de grabar este programa nos faltan algunos resultados, ¿no? Sí, Pero vos ya tenés favoritos. ¿Para vos quién sale? Mira, yo, España o Francia. España juega, todavía no está por jugar dentro de un ratito. Nosotros estamos grabando y España juega en un ratito. Puedo decir que España clasifica. ¿Contra quién va? No me acuerdo. España contra Bélgica. Contra Tremendo Bélgica. cuadro, ¿no? Bravo. Bélgica lo pasó por arriba a Estados Unidos. Y no comentamos cosas del Mundial que fueron, creo que sí o no, lo de Infantino con el jugador de Estados Unidos. No, fue un escándalo eso. ¿Y vos estás entre los que considera que a Argentina lo están llevando así de la manito? No sé, pero yo no vi el partido de Egipto. Yo sí lo vi. Ese El gol anulado a Egipto se arrancó media hora antes. es el mejor gol que yo vi en años. Creo que desde el gol de Maradona en el 86 no había visto un gol como el golazo que metió Egipto. Por toda la fabricación, porque arranca, pero 90 metros antes, se elude a medio mundo, se la pasa a Salah, Salah se la... No, un gol espectacular. Tuvieron que hacer arqueología, encontrar a los dinosaurios para anular ese golazo de... Sí. Bueno. Le voy a preguntar acá a Fermín, a nuestro operador, pero para no decir que fue el mejor gol, hubo un gol, yo no sé si no fue de nuestro querido Darío Rodríguez, ¿te acordás? De Peñarol. Sí, en un mundial, a Dinamarca, que volea, ¿no? De afuera del área, que capaz que compite con el gol este que hizo Egipto ahora, el que le anularon a Egipto. Para mí uno de los mejores goles que he visto en mi vida fue aquel de Darío Rodríguez contra Dinamarca, me dice. ¿En qué mundial fue ese? ¿2002? No, 86. No, Darío en 86 no había ni nacido. 2002, en el de Corea-Japón. ¿No fue ese el mundial donde el gordo Púa le decía a Salayeta, no, al Chengue, cabecear, le hacía, todo el Uruguay le hacía cabecear, y no... Y le erró al arco, que no me acuerdo si fue un 3-3 que salió, es que no me acuerdo, ya está. Fue hace muchos años, Popi, ¿vos te acordás? Sí, me acuerdo, lo vi al partido, sí. Contra Senegal. Efectivamente, Senegal hizo un buen papel. Senegal justamente le iba ganando a Bélgica y Bélgica se lo dio vuelta. Bueno, Popi. ¿Vamos a la rendición? Volvamos a la rendición de cuentas, a las cosas serias. Yo creo que, yo no sé, la jugada es un poco volver a llegar a la realidad del país, ¿no? Como estaba los derechos operando. La oposición republicana, ¿no? Vos siempre supiste que la derecha uruguaya es de derecha. Sí, claro. Lo que pasa es que hay gente que se olvida de eso. No, hay gente que dice que estamos en la unidad nacional, ¿cómo se llama la acumulación positiva, la alternancia, ¿no? Un sistema de partidos sólido, responsable. Pero además yo creo que la gente nos felicita en el exterior porque hablan de la excepcionalidad uruguaya. Hay gente que vive en un mundo frutillita, ¿no? No, pero no siempre dicen eso. Todo el mundo nos pregunta cómo hacen en el Uruguay para llevarse tan bien. Bueno, pero yo qué sé, vos fíjate que yo lo escuché solamente a Pereira hablar, a Fernando, de dos proyectos del país, ¿no? Sí. En los últimos tiempos, digo, ¿no? Pues está poniendo el acento en somos todos, queremos lo mismo, todos tenemos alguna diferencia, pero hay que ponerse de acuerdo. Cuando hay intereses muy contrapuestos, ¿viste? Ahora yo creo que la jugada de la oposición tiene una razón, el aprovechamiento de un momento. El aprovechamiento, más allá de las cosas estructurales del país y de los partidos, la representación de los partidos, ¿no? Que es la debilidad del gobierno. Me parece que están jugando con eso. Vos decís que ya lo ven. Yo lo puse en la nota que hice en Caras y Caretas. Cité a Mirta Legrand. Si te ven mal, te maltratan. Como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Te ven flojo y te pegan en el suelo, sin piedad. Si además te das cuenta de... Y después hacen así, como los noruegos. ¿Lo viste? Sí, el remo vikingo.
Sí. Ahora, también hay otra cosa, me parece que después vamos a los temas de fondo, pero también la oposición está jugando a que alguien salve la rendición y que sea Cabildo. Entonces, Sí. yo no voté la rendición, hay rendición y yo quiero incidir en algunos artículos. Esa es la lógica que Maní Ríos dijo bien, es incoherente, es una incoherencia. Yo no la voto y después quiero incidir en los artículos, ¿no? Porque vos contás que alguien la va a votar. ¿Quién ha logrado ser el partido bisagra? Que tanto tiempo Quiso ser PI. quisieron ser el partido independiente y todos esos que venían de la licenciatura en ciencia política. ¿Te acordás que Mieres se armó por ahí? Querían ser el partido bisagra. Nunca les salió, terminaron siendo un partido de derecha. De hecho, el legislador que tienen es como uno de los legisladores más a la derecha, ¿no? Soretelo, como le digo yo, Bianchi y Sebastián da Silva son como los de derecha, ¿no? Y Pedro Bordaberry. Punta de lanza. Las sí. puntas de lanza. Y Sotelo es uno de ellos. Ahora vos viste que el Partido Independiente denunció, pidió a la justicia que se parara el tema de la represa de Casupá. Sí, lo vi, sí. Están jugados. A tratar de buscar algún tipo de perfil. El argumento es que tiene que haber una autorización ambiental del Ministerio de Ambiente, previa, ¿no? Y es ridículo eso, porque Pablo Ferrer dice, nosotros lanzamos la licitación internacional, ¿sí? Pero no se va a adjudicar hasta que no esté la autorización ambiental previa, que demora como 6 meses. Entonces esperamos a fin de año contar con la autorización ambiental previa y en enero por ahí estar adjudicando. Sí. Pero no tiene sentido que no puedan largar la licitación, los pliegos, ¿no? Con algo que obviamente al final lo más probable es que se autorice, porque tampoco vamos a pensar que se van a hacer un proyecto para destruir el medio ambiente, es una, ¿no? Sí, pero además si vos te venís a pensar, yo qué sé. Si no, no puedes hacer nada, demorás 40 años. Pero una represa Salto Grande, eliminaron 2 pueblos, Belén y no me acuerdo. En aquella época igual no había mucha conciencia del tema del medio ambiente, ¿no? No, y además había dictadura, ¿no? Sí, pero claro, es como hablarme de la pirámide de Giza, en Egipto. Y sí, yo qué sé, no hicieron autorización ambiental previa para la pirámide de Keops, ¿no? Giza es, yo qué sé. Bueno, no sé, pero lo que te digo es pero me para la muralla china, ¿habrá habido autorización ambiental previa? ¿Y para la Rambla de Montevideo? Para la Rambla de Montevideo no hubo. Te pregunto. No, claro. La Torre de Antel, ¿vieron cómo afectaba a los pajaritos? Te pregunto. Que se fue un lío la Torre de Antel también, ¿eh? Me acuerdo, porque costó como 300 millones fueron. No, tanto no. ¿O 100? 80, 100. ¿Más o menos que la Antel Arena? Para mí costó más. Más que la Antel Arena, por supuesto. Fíjate que son nada más, son 3 edificios, ¿no? Sí. Son lindos. Son lindos. Pero mucho menos productivos que la Antel Arena. No es un edificio de oficina. Pero yo te decía en contra de la rendición. Entonces están esperando que alguien permita que haya rendición. Porque además yo había pensado en algún momento, vos fíjate que es aprovechar el momento, porque desde el punto de vista conceptual, ningún gobierno dejó de hacer transferencias. Ni ellos, cuando estuvieron en el gobierno, ni desde la época del vallismo vienen las transferencias, ¿no? Entonces, no hay, porque además no afecta estructuralmente nada eso, ¿no? Porque después que vos das una transferencia, sacarla es jodido. Sí, pero yo qué sé, puede ser una época de crisis de este país que se postergaban los pagos, ¿viste? Así no sí, hay formas también de lo que habitualmente cuando hay gobiernos muy de derecha que quieren sacar esas cosas, lo que hacen no es sacarlas, sino licuarlas. No las aumentan, dejan que se la coma la inflación, sí, claro. Y al final terminan siendo... Pero yo te decía la transferencia. Vos fíjate que el bono crianza, me acuerdo de declaraciones de Sibila, fue una declaración del gobierno de la calle Pou, que votaron $50 millones para eso. Creo que nunca lo ejecutaron, ¿no?
Pero hicieron eso. Entonces, ¿qué pasó acá? Es una cosa que importa. Es que los fondos para eso ya fueron resueltos, porque el decreto que aplica el IMESI a los autos eléctricos de determinado valor, por encima de $30.000 a nivel público, se empieza a aplicar, no depende de la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, eso hizo que tuvieran un lugar menos de debatir la oposición, ¿no? Ponerle el dedo, hacer un escándalo por el aumento del gasto. Pudiendo, si estaban en la rendición de cuentas, le digo, pero ya no está eso. Después, yo creo que, yo te decía, están aprovechando el momento, que además creo que también hay algunas, viste que el gobierno, vos estabas cuando empezaron a hablar todos los ministros. ¿Cuándo? Los videos de los ministros y... Están siendo, hoy, el viernes me mandaron Lucía Echeverri. me mandaron el de Fernanda Cardona. Fernanda Cardona. Sí. Sí. Están haciendo, porque además yo creo que hay yo no sé si el gobierno está haciendo una nueva comunicación que más creo que da señales para varios lados. Me parece una cosa positiva. No sé qué va a pasar en la rendición con el tema de la rebaja del IVA a las compras de las cooperativas de vivienda, ¿no? Que es una buena señal del gobierno. Uh-huh. Pero también está la otra señal, porque me parece, leyendo las encuestas, ¿qué dice el gobierno? Me ubico yo en postura de gobierno, ¿no? Me puedo equivocar. La inseguridad, pongo las tanquetas. Le pido las tanquetas al ejército, que es el primer paso, ¿no? Entonces, hay supuestamente contento un electorado conservador que quiere eso, porque hay gente que quiere eso, quiere más todavía, ¿no? Incluso el propio Orsi habló de Bukele. Yo converso en el barrio con gente y Bukele, ¿viste? Está muy buquelista la gente. Y sí, pero más hay cosas. Yo escuchaba la vez pasada a Pereira, ¿cómo se llama? Gabriel Pereira. ¿El periodista? Bueno, hay uno que se llama Gabriel y otro se llama Leonardo. Son hermanos, sí. Que decía, él contaba cómo fue el fenómeno Bukele, cómo arregló con los jefes de las maras, sí, ¿no? Para hacer esta cosa. Yo me acordaba que también una vez, estaba hablando de hace años, cuando Giuliani limpió el metro de Nueva York, ¿no? Arregló con los capos. Entonces me sacás todo lo que están embromando en el subte, no corren más, ¿viste? Hay una lógica que a veces se da que en algunos lugares donde, yo qué sé, la organización criminal es fuerte y poderosa, no quiere que haya lío. Entonces te eliminas todo el chiquitaje que molesta a la gente. El que te roba la cadenita, el que te roba el celular, el que te roba esto, el que te roba lo otro, ¿no? El rastrillo. Hay arreglos de ese tipo, ¿no? Pero acá me parece lo de la gente que sufre más la inseguridad con el tema de la cadenita, el celular, de la rapiña, del que estás en la parada y te roban, ¿no? También está lo otro, que es el tema ¿viste lo que pasó el viernes? 5 muertos por un ataque entre narcos, ¿no? En Villa García. En Villa García. Entonces, pero además entonces hay una demanda de sectores de la población de mayor dureza, ¿no? Entonces, y equivale en dureza a militares en la calle. Ahora, y me parece que el gobierno dio un paso en ese sentido, ¿no? No son militares, son las tanquetas de los militares, que también simbólicamente ver una tanqueta en un barrio, yo me pregunto, ¿ese es el más barrio? ¿No? Tener una tanqueta en los barrios, ¿no? Con maldad lo pregunto, ¿no? Pero la experiencia mundial es que cuando meten el ejército aumenta la violencia, no se resuelve el tema. Tenés México, tenés Brasil, tenés Colombia, tenés una cantidad de países. No hay una experiencia buena en ese sentido. Entonces me parece que, y además como dijo que Orsi, que la izquierda siempre se preocupó por la convivencia y no por la seguridad, que no es así. Pues fíjate que
El mayor despliegue tecnológico a la policía, ¿en qué tipo? Fue con Bonomi, ¿no? Helicópteros, avionetas, las Glock, se llaman las pistolas, ¿no? Glock. Glock, ¿no? No, no sé cuáles. Las Teaser, Glock. Teaser no hubo acá, ¿no? No, Glock. Todo así. Entonces, igual hay que ir a otro enfoque, ¿no? Que en Más Barrio parecía que iba para eso. Se está desplegando en el interior también. Fueron a Rivera ahora. Sí, es una política que se parece un poco a aquel plan 7 zonas, ¿te acordás? Sí. Que implica como una suerte de desembarco del Estado en lugares muy vulnerables. Dice que es un ejemplo en Medellín de eso. Dice que hay. Claro, creo que fue un poco la estrategia para bajar los problemas de convivencia en Medellín, sí. Está bueno porque es un enfoque integral de los problemas del barrio. Ahora, que no se derive en esto, ¿viste? Porque Lo otro es cobrar yo el qué grito, sé. como se dice. No sé cómo. Vos ya sabés lo que yo pienso. A mí lo que más me preocupa de eso es, suponete que vos vas con vehículos blindados. Más allá de la utilidad, de si efectivamente el vehículo es ese vehículo es el tipo de vehículo que se necesita para actuar en seguridad interior, no en defensa. El tema es que si vos no lográs resultados en el sentido de lo que se llama resultado, que es que baje la sensación de seguridad, que baje el delito, y no lo vas a lograr por blindados, creo yo. Capaz que me sorprende. Después, la gente demanda más, no menos. Entonces va a decir, bueno, ahora queremos más blindado, más militar. Porque siempre como el camino es así. Es como que no hay forma después de volver atrás. Por lo cual hay que arrancar, hay que tener cuidado con lo que uno hace. La pena de muerte. Bueno, ahora empezás en un coso. Pero viste ahora, por eso te decía yo, es una señal. ¿Te acordás que había una propaganda que hacían hace unos años? Que decía algo así como, empiezan los jóvenes tomando una cerveza y terminan dándose con fentanilo, ¿viste? Una propaganda muy conservadora, ¿no? Que trataba de decir que cualquier consumo terminaba en el peor consumo. Bueno, ese pensamiento es el que tengo yo en relación con las políticas de seguridad. Si vos empezás con tanquetas, después la gente pide militares. Si después pones militares y no funciona, la gente pide aviones de guerra, penas. No, ¿viste lo que pasó en México? En México pasó, no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de gobiernos anteriores, no sé cómo está ahora. Pusieron militares, se corrompieron, los corrompió el narco. Sí. Y pusieron a la Marina, primero el Ejército, después la Marina. Ahora no sé quiénes están, ¿no? Pero es un riesgo ese, ¿sí? Porque además no es la solución por ahí. Porque además, claro, la solución es otra, no es la guerra. Hay una cosa que dijo Negro una vez y me pareció inteligente, que lo más importante era el trabajo de inteligencia, ¿no? Sí. Que eso es el que hay que hacer más, ¿viste? Porque, Popi, nos quedamos sin tiempo. Claro. La seguimos pues. La seguimos después. Tenemos una discusión pendiente esa de democracia y cambios estructurales. ¿Verdad? Democracia liberal. A mí, ¿te acuerdas que Lucía Sala, la historiadora, decía, democracia no me digas, porque hay 100 definiciones de democracia. Sí, sí. Bueno, gracias a todos los que nos han acompañado. Soy Leandro Orilla, esto fue Legítima Defensa Segunda Voz.